Soy Asbart y como el teólogo suizo Karl Barth, que decía que Dios es el totalmente otro, Karl Barth decía que no podemos atrapar a Dios en nuestras doctrinas, en nuestras religiones, en nuestros esquemas, en nuestros dogmas. Bueno, ni siquiera lo podemos atrapar en nuestras certezas. Y así como Karl Barth, eh, pues creo que Dios es el totalmente otro. Eh, y esto realmente es irónico para mí porque durante más de 25 años mi trabajo fue precisamente ese, atrapar a Dios. Eh, Primero 10 años como pastor en la iglesia metodista tuve que decirle a la gente, Dios te ama de manera incondicional. Después, como presbítero reformado, durante otros 10 años tuve que decirle a la gente, tranquilo, Dios controla todo, de hecho, Él ya decidió todo aún antes de que tú nacieras. Eh, Luego la vida me llevó a fundar una misión y decidimos utilizar la vía media como un puente entre las personas y entonces como misionero anglicano me doy cuenta que esta vía media es todo un arte. Finalmente, al tomar un diplomado de historia en la Iglesia Católica, pues en parte por curiosidad y en parte para saber qué es lo que está haciendo pues otras iglesias, empiezo a darle un poquito más de importancia ya no solo a la teología, sino a lo que pasó para hacerse teología. Es decir, este diplomado de historia de la teología me da una perspectiva histórica sobre los acontecimientos o el acontecer teológico en la iglesia. Y es entonces cuando un día estudiando el libro de Éxodo, el Shemot en hebreo, me doy cuenta de algo incómodo. Y estoy hablando del libro en su idioma original, o sea, no estamos hablando aquí de ninguna traducción en específico. Y ahí me doy cuenta de algo incómodo. Moisés, el hombre que hablaba cara a cara con Dios, el más grande de los profetas y quien la Biblia describe como el hombre más humilde, además, pues hay un pasaje ahí en el libro de Shemot, que es el que estaba estudiando, donde Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley que Dios le había dado, que Dios había escrito con su propio dedo, y encuentra a su pueblo danzando, cantando alrededor del becerro de oro. Y ahí Moisés rompe las tablas. Y esta es la parte que me causó conflicto. No sé si ustedes lo notan, porque el texto es muy claro cuando dice que Moisés rompe las tablas. Es decir, no las dejó caer, no se le resbalaron, no las apartó con tristeza, no. El texto dice que rompió las tablas con ira y con razón, porque se da cuenta que este pueblo aún no estaba preparado para recibir la verdad. Y entonces me pregunté, ¿por qué si el más grande de los profetas pudo romper la obra de Dios, nosotros nos tenemos que tragar cualquier cosa que salga del púlpito como si fuera un dogma de fe? Es decir, no nos cuestionamos, no nos preguntamos, solo lo aceptamos y a veces ni siquiera lo estamos escuchando. En fin, es por eso que hemos decidido iniciar este canal de El Árbol de la Razón, porque en hebreo la palabra razón significa voluntad, un deseo íntimo, y bueno, de hecho en la Torá, en el Antiguo Testamento, esta palabra razón se utiliza frecuentemente para hablar de la voluntad de Dios. De hecho se traduce así, se echa su voluntad, ¿no? La palabra razón estaba frecuentemente en esta frase y me parece una muy buena palabra para este canal,
porque se parece mucho a la palabra en español razón, suena igual, o sea, suenan casi igual, razón y razón suenan igual. Y entonces estamos aquí en este canal tratando de analizar esta voluntad o esta buena voluntad, este deseo de creer. Lo queremos analizar a la luz de la razón, con las herramientas de la razón, porque creo que si nuestra fe no resiste un análisis racional, entonces no es fe, es costumbre. Y aquí estamos con las herramientas de la razón para intentar pues derribar esos muros que nos impiden cuestionar lo que se nos viene de los púlpitos. Todas estas costumbres y tradiciones que hemos dado por hecho, que no nos hemos preguntado pues de dónde vinieron. Ahora bien, quiero aclarar aquí una situación importante. El canal lo decidimos abrir exactamente el 17 de Tamuz, y si no sabes qué es, pues quiero contarte que para la tradición judía, para el pueblo de Israel, para la tradición del pueblo de la Biblia del que estamos hablando, el 17 de Tamuz es una fecha muy especial, es un día de ayuno, es un día de luto, es un día de quiebre. ¿Por qué? Porque fue precisamente el 17 de Tamuz que ocurre esto que te estoy relatando. Es el 17 de Tamuz que Moisés rompe las tablas. Pero además el 17 de Tamuz, siglos después, también es el día en que el Imperio Romano destruye las murallas de Jerusalén. Entonces, este día, 17 de Tamuz, es un día de quiebre, como te decía. Es un día de ruptura. Y en la Kabbalah, que es la tradición mística judía, se nos enseña que el Ein Sof, es decir, la fuerza superior, lo que nosotros en la iglesia cristiana llamamos Dios, tuvo que retraerse a sí mismo para poder crear el universo. Porque este Ein Sof lo ocupaba todo. Entonces, para poder crearnos tuvo que de alguna manera romperse, hacerse más pequeño para que nosotros pudiéramos existir. Y en este acto en el que Moisés rompe las tablas, yo veo un acto de amor, porque Moisés prefiere romper las tablas antes que permitir que su pueblo caiga en la idolatría. Y entonces vemos que este acto de ruptura, este acto de contraerse, este acto de restricción, este acto disruptivo, por poner una palabra, es muchas veces el mayor acto de amor. Por eso aquí estamos, y la intención de este canal es derribar con amor y con la razón todas estas barreras que nos impiden crecer espiritualmente y llegar a esa buena voluntad de la palabra en hebreo razón, a esa confianza plena que estamos buscando a través de una relación diferente pues con el Creador. Y bueno, para empezar, a derribar estos muros, vamos a empezar con uno grande. Como pastor reformado, durante estos 25 años, tuve que enseñar, y lo creía, y lo enseñaba con convicción además, uno de los postulados de Martín Lutero en la Reforma. Si recordamos, Martín Lutero, siglo XVI, inicia pues un movimiento, y los postulados más famosos de Martín Lutero pues son 5, y vamos a hablar de uno de ellos, sola escritura. Sola escritura se puede traducir como la sola Biblia, ¿no? Y este postulado dice que la Biblia se interpreta a sí misma, que no necesita de tradición, que no necesita del Talmud, que no necesita de la Kabbalah, que no necesita de la tradición oral. De hecho, decía, si lo llevamos a sus últimas consecuencias, para traducir la Biblia o para entender la Biblia, que era el postulado, no se necesita incluso de la razón. Y
Y hay que preguntarnos si esto de verdad es cierto. ¿De verdad no se necesitará de algo más? Históricamente hablando, el canon bíblico, es decir, qué entró y qué no entró en la Biblia, se cerró 3 siglos y medio después de Jesús. Esto en el Concilio de Cartago, en el 397 más o menos, no recuerdo bien la fecha. Pero en este concilio, que se da 3 siglos y medio después de Jesús, se decidió qué libros entraban y qué libros no en la Biblia. Ahí ya se cerró oficialmente el canon. ¿Y quién lo decidió? Bueno, los obispos en turno. Aquellas personas, seres humanos como tú y como yo, que además tenían intereses políticos, intereses eclesiásticos, intereses que los movían a decidir qué libros les convenían más. Y ojo, no estoy diciendo aquí que la Biblia no sea inspirada. No lo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo ahorita, y quiero que quede claro, es que nuestras interpretaciones sobre la Biblia es lo que no son inspiradas. O sea, no hay una inspiración por parte de Dios para lo que yo te estoy enseñando en el púlpito. Durante 25 años creí que sí, pero la verdad es que no. Lo interesante de este asunto es que aunque nosotros como cristianos reformados empezamos a partir del siglo XVI a creer que nuestras interpretaciones eran inspiradas por Dios, el pueblo judío, nuestros hermanos mayores en la fe, y como decía Saulo de Tarso, Pablo, para los cuates, pues este pueblo judío es la vid verdadera. Y ellos, mucho antes de que nosotros nos hiciéramos estas preguntas de cómo leer la Biblia, cómo interpretarla, ellos ya nos explicaban que para poder entender la Torá escrita teníamos que conocer la Torá oral. Teníamos que entender el Talmud, teníamos que entender todas estas tradiciones que dan sentido y que nos desvelan el verdadero significado de la Torá, porque sin ello no lo podemos entender. De hecho, la Torá, ellos decían ya desde hace siglos, tiene 4 niveles para entenderse. Es decir, incluso tienen un acróstico muy bonito que es el Pardes, que significa jardín. Y cada nivel en la Torá, es decir, el mismo texto tiene 4 niveles de interpretación. El primero de ellos es el sentido literal, y de ahí se va a la insinuación, que nosotros podemos decir que es el alegórico, y el tercer nivel es el interpretativo, y hasta llegar al 4.º nivel del mismo texto. O sea, el mismo texto tiene 4 niveles, el 4.º nivel es el Sod. El Sod es el secreto místico. Este nivel es el que alimenta la Kabbalah. Pero nosotros creemos que podemos entender la Biblia solo con leerla. De hecho, pues eso es lo que nos dicen tus pastores, ¿no? Y si a ti tu pastor te dice que la Biblia es facilísimo de entender, yo quiero decirte, con estos casi 30 años de experiencia predicando en diferentes denominaciones, enseñando teología, que ese pastor te está mintiendo. Te está mintiendo a ti, o se está mintiendo él mismo. Tal vez está alineado en un sistema. Porque si fuera tan fácil de entender la Biblia, ¿por qué a nivel mundial el día de hoy hay más de 45,000 denominaciones cristianas? Si fuera súper sencillo de entender, pues no tendríamos tantas divisiones, ¿no? En fin, y entender todo esto, ¿para qué me sirve? Es decir, saber que hubo un canon, saber que hubo un momento histórico, que ciertas personas decidieron qué libros entran y qué libros no, y entender ahora que para leer la Biblia hay que conocer la tradición oral, y hay que conocer estos 4 niveles de interpretación de la Torá. Y ya no hablemos de que estamos trabajando regularmente con traducciones. O sea, hay que irnos también a un idioma pues que por muchos años dejó de existir. El idioma hebreo fue un idioma que se dejó de hablar y que se tuvo que recuperar, y que el día de hoy pues le causa problemas a muchas personas, ¿no? Pero ese fue el idioma en el que se escribió la Biblia, en la que nosotros nos inspiramos cada 8 días
primero para escribir sermones y después para escuchar estos sermones y creer que esto es un dogma que debemos de creer sin cuestionar. Bueno, la aplicación es que ahora que lo sabes esto, si alguien te dice que esto es bíblico, tú puedes responderle, bueno, ¿es bíblico o es tu interpretación? Y cuando alguien te diga, lo vas a obtener porque así lo has declarado, tú puedes preguntarle, ¿y si yo ya lo obtuve, solo que de una manera diferente y no me he dado cuenta aún? Bueno, este es el árbol de la razón y aquí vamos a seguir desvelando y tirando estas murallas. Cada 8 días nos vemos aquí, cada 8 días, para derribar juntos estos muros que nos impiden crecer espiritualmente. Suscríbete al canal, bueno, si quieres, si no, no importa. Como diría Cogelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en este canal, que también es una vanidad, al menos puedes disfrutar de un café conmigo y de preguntas incómodas. Nos vemos de aquí 8 días. Ojalá a Moisés le hubieran traído un cafecito, tal vez se calma un poco.